Ahora vamos a ver un componente semiconductor muy importante que es el diodo, la forma como trabaja, en qué consiste la polarización directa y también en qué consiste la polarización inversa. El primer dispositivo con el que vamos a trabajar es el diodo. Bueno, ya hemos visto que tanto el silicio tipo N como el silicio tipo P pueden conducir la electricidad. Ahora bien, la resistencia que van a tener va a depender de la cantidad de agujeros o de la cantidad de electrones libres que estén presentes en el cristal con el que estamos trabajando. Ambos pueden actuar como resistencias y pueden conducir electricidad en cualquier dirección, pero lo que realmente nos importa es cuando trabajan juntos. ¿El diodo qué es? Bueno, es un dispositivo semiconductor. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a colocar silicio tipo P junto a silicio tipo N, y los electrones solamente se van a poder mover sobre el silicio en una sola dirección. Ese movimiento en una sola dirección es lo que se conoce como principio de diodo. Es decir, que cuando la corriente va en un sentido, va a actuar como si fuera un conductor, pero cuando la corriente va en el sentido opuesto, va a actuar como si fuera un aislante. Bueno, empecemos entonces a ver cómo es que funciona el diodo. Para entender esto, lo primero que necesitamos es conocer cómo está constituido un diodo. Bueno, un diodo va a tener una parte, un bloque de silicio tipo P, y también va a tener otra parte de silicio tipo N. Es decir, vamos a tener dos bloquecitos muy pequeños de silicio que van a estar unidos uno al lado del otro. Este elemento con dos pedazos de silicio es lo que se le conoce como diodo, y vamos a tener una terminal de este lado y otra terminal de este lado. La terminal que se encuentra del lado del silicio P es lo que se conoce como ánodo, y la terminal que se encuentra del lado del silicio tipo N se conoce como cátodo. Si nosotros recordamos la forma como está compuesto el silicio P y el silicio N, vamos a recordar que del lado del silicio P tenemos agujeros, es decir, vamos a tener una serie de cargas positivas. Tenemos muchos agujeros que nos generan cargas positivas de este lado. Pero en el silicio N nosotros tenemos exceso de electrones. Estos electrones nos van a generar entonces cargas negativas en el lado del silicio N. Vamos a tener muchas cargas positivas y también vamos a tener muchas cargas que son positivas. Estos agujeros que nosotros tenemos en el silicio P y estos electrones en exceso que nosotros tenemos en el silicio N es lo que vamos a conocer como portadores mayoritarios. Pero también, debido a problemas en la fabricación, impurezas en los cristales, podemos tener ligeras cargas negativas del lado del silicio P y ligeras cargas positivas del lado del silicio N. Estas pequeñas cargas que aparecen es lo que nosotros conocemos como portadores minoritarios. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en esta sección donde se está uniendo el silicio P y el silicio N? Esta sección es lo que se conoce como unión P-N, precisamente por la forma como están unidos los dos silicios. Ahí va a suceder algo muy interesante y es precisamente lo que nos va a permitir tener el efecto de diodo. Voy a hacer otro diagrama para que sea más fácil demostrar lo que sucede. Tenemos acá el diodo. Vamos a tener el silicio P y vamos a tener el silicio N. Acá en esta zona es lo que es la unión, obviamente nuestras terminales. Bueno, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener algunas cargas positivas y algunas cargas negativas. Ahorita el diodo está
desconectado como tal, no hay corriente fluyendo. Entonces los electrones libres que se encuentran en la parte del silicio N se van a acercar hacia el silicio P. ¿Por qué? Porque las cargas que nosotros tenemos son diferentes y eso hace que se atraen. Igual los agujeros se van a mover hacia donde tenemos nosotros la unión. Estos pocos electrones que nosotros tenemos libres van a brincar esta unión y se van a colocar de este lado. Y también los pocos agujeros que nosotros tenemos acá en la parte del silicio P van a brincar y se van a colocar de este lado. Los agujeros no pueden seguir avanzando porque el resto del silicio N tiene enlaces covalentes que son enlaces pues bastante rígidos y no van a permitir el movimiento de los agujeros. Entonces los electrones se colocan de este lado y los agujeros se colocan de este lado de la unión. Eso va a crear que en esta área, en esta región que nosotros tenemos entre los dos silicios, se forme un área de muchísima resistencia eléctrica. Vamos a tener una gran cantidad de resistencia eléctrica en esa área. Esta área es lo que se conoce como región de agotamiento. Y no vamos a tener paso de electricidad en la forma como lo tenemos actualmente. Hay muchísima resistencia en esta región. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer entonces para trabajar ya correctamente con el diodo? Bueno, tenemos que darle una corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica puede tener dos sentidos. Entonces nosotros podemos tener para el diodo lo que es la polarización directa o podemos tener la polarización inversa. Veamos cada uno de estos casos. Observemos el caso de la polarización directa. Tenemos nuestro diodo tal y como lo habíamos visto. Recuerden, toda esta zona está llena de cargas negativas, es silicio tipo N. Esta zona tiene sus cargas positivas, es silicio tipo P. Y en esta región tenemos una región de alta resistencia. Quiero que se imaginen como si estas líneas que yo tengo acá fueran muros que dividen el silicio P y el silicio N. Ahora, para la polarización directa, lo que nosotros necesitamos es conectar una fuente de voltaje. Vamos a conectar una batería. La carga positiva va a ir conectada al ánodo y la carga negativa va a ir conectada al cátodo. Bueno, nosotros necesitamos, dependiendo del tipo de silicio con el que fue fabricado el componente, entre 0.6 a aproximadamente 0.7 volts para permitir que la corriente fluya. Observemos qué es lo que sucede. Supongamos que estamos dando un voltaje lo suficientemente grande para permitir que la corriente fluya. ¿Qué sucede entonces? Bueno, si recuerdan, las cargas que son iguales se repelen y las cargas que son diferentes se atraen. Entonces, al estar conectado el ánodo a la parte positiva de la batería, estoy empujando los agujeros. Se está repeliendo y estoy empujando los agujeros hacia la unión de los dos silicios. Y en este caso también tengo aquí un exceso de electrones y ese exceso de electrones empieza a empujar a los electrones hacia la unión entre los silicios. Va a llegar un momento en que estos dos muros que nos están separando debido a las presiones se van a unir. Esto es una metáfora, no sucede realmente en la vida real, pero es para que se entienda fácilmente. Entonces estos dos muros van a empezar a ir en estas direcciones y se van a acercar. Y se van a acercar tanto que va a llegar el momento en el cual los electrones van a empezar a brincar hacia el silicio P. Van a ir brincando y va a continuar la corriente.
Y los agujeros que nosotros tenemos, bueno, también van a tener un recorrido hacia la parte del silicio N. Vamos a tener tanto movimiento de electrones como movimiento de agujeros. Esto es lo que nos está generando el paso de la corriente eléctrica. Vamos a tener exceso de electrones, vienen por acá debido a la presión y también a la atracción que le generan los agujeros que nosotros tenemos en el otro lado. Entonces empiezan a brincar y se permite el paso o el flujo de la corriente. Esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos la polarización directa en el diodo. ¿Qué sucede si colocamos la batería en el otro sentido? Obtenemos entonces lo que se conoce como polarización inversa. Vamos a checar qué es lo que sucede. Vamos a colocar la batería. Aquí está. En este caso, aquí tenemos el positivo y tenemos el negativo. Ahora, en el momento en el cual nosotros colocamos la batería de esta forma con relación al diodo, recuerden que las cargas que son diferentes se atraen, y aquí yo tengo una carga positiva y aquí yo tengo una carga negativa. Eso significa que los electrones libres que yo tengo, las cargas negativas que yo tengo, en realidad se están yendo hacia este lado. Y las cargas positivas se van a ver atraídas por la carga negativa. Entonces, en lugar de tener este movimiento, vamos a tener el movimiento hacia donde se encuentra la carga negativa. Y las cargas positivas se van a ir hacia este lado. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Sucede que los muros que nosotros nos imaginamos, en realidad se están alejando uno del otro, haciendo todavía más difícil que pueda pasar una corriente eléctrica a través de ellos. De esta manera, el diodo puede conducir en un sentido corriente y en el otro sentido no la conduce. Y es la forma como trabaja. Ahora vamos a aprender más acerca del diodo. Cuando nosotros vamos a trabajar con diagramas de circuitos electrónicos y vamos a hacer uso del diodo, el diodo va a tener el siguiente diagrama. Este es el diagrama del diodo. Vamos a tener sus dos terminales. La terminal positiva la tenemos acá y es el ánodo, y la terminal negativa la tenemos de este lado y es el cátodo. El cátodo también se llega a representar por la letra K. Este tipo de representación proviene de hace mucho tiempo y realmente nos indica el flujo de la corriente. Pero es el flujo de la corriente en el modelo estándar. No es el flujo de la corriente en el modelo tomando en cuenta el movimiento de los electrones. Tomando en cuenta el movimiento de los electrones, vendría a ser en este sentido, pero bueno, se quedó este diagrama para representarlo. Entonces recuerden, tenemos el ánodo de este lado, donde se encuentra el inicio del triángulo, y el cátodo, donde se encuentra el piquito del triángulo. Bueno, acá yo tengo la fotografía de tres diodos. Tenemos un LED, que es un diodo emisor de luz, y tenemos otros dos tipos de diodos. Cuando trabajamos en el mundo real con los diodos, siempre vamos a tener una seña que nos indique cuál es el cátodo. En el caso de este diodo que nosotros tenemos acá, hay una banda pintada que nos está indicando el lugar donde se encuentra el cátodo. Entonces, el cátodo para este diodo es esta terminal. En este diodo también tenemos una banda pintada y el cátodo sabemos entonces que es esta terminal. En el caso del LED, la forma más fácil como nosotros podemos encontrarlo es que el LED va a tener una zona que está aplanada en uno de sus lados. Esa zona que está aplanada nos indica en donde nosotros tenemos al cátodo. Así podemos identificarlo rápidamente. ¿Por qué es importante esto? Porque el diodo tiene polaridad. Es decir, que el dispositivo no va a trabajar igual si está colocado en una posición que si está colocado en otra.
Para que trabaje correctamente nuestro circuito, nosotros tenemos que conocer y colocar correctamente la polaridad del diodo. Ahora vamos a empezar a hacer algunos experimentos con el diodo.